Dicen que nadie nace poderoso, pero hay quienes entienden desde temprano que el poder se construye, ladrillo a ladrillo, contacto a contacto, decisión tras decisión. Y en el Perú, pocos representan mejor esa idea que César Acuña Peralta, el hombre que pasó de vivir en un pueblito a convertirse en uno de los empresarios y políticos más influyentes y polémicos del país. Hoy vas a conocer la historia completa, no la versión que se cuenta en los noticieros, sino la que se susurra en los pasillos del poder. Porque detrás del rostro amable del hombre que dio trabajo a miles, hay una historia de ambición, estrategia y controversia que muy pocos se atreven a contar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo la biografía de un político, es la radiografía de cómo se construye el poder desde cero. Nació en Cajamarca en una familia que, según los relatos oficiales, vivía de la agricultura, pero si uno revisa con cuidado, las cosas no eran tan simples. Más que agricultores, sus padres eran comerciantes, y eso marcó el destino de todos sus hijos. Desde niño, César aprendió que el dinero no se gana solo trabajando duro, sino entendiendo cómo se mueve. Cuando terminó la secundaria, o al menos eso se dice, viajó a Trujillo para estudiar ingeniería química en la Universidad Nacional de Trujillo. Y aquí empieza el primer misterio. No existen documentos oficiales que prueben que terminó todos los cursos. De hecho, algunos informes antiguos mencionan irregularidades y posibles favores de autoridades universitarias. Nada confirmado, pero sí lo suficiente para dejar una sombra. Imagina tener poco más de 20 años, sin dinero, sin títulos claros, pero con una idea fija. Salir adelante como sea. Eso era César Acuña. Y con esa mentalidad, en los años 80, junto a su esposa, decide abrir una pequeña academia preuniversitaria, en el segundo piso de la casa de su suegro. No tenía gran capital, no tenía publicidad, solo tenía una pizarra, unas sillas viejas y algo que pocos notan, una obsesión enfermiza por crecer. La academia empezó con unos pocos alumnos, pero Acuña entendió rápidamente el negocio. La educación no solo es un servicio, es un mercado. Mientras otros soñaban con ser ingenieros o doctores, él soñaba con tener más aulas, más alumnos, más poder. En poco tiempo su academia se llenó. Y como todo buen empresario que empieza a escalar, necesitaba más espacio. Se muda a una casona en Trujillo. Todo iba bien, hasta que el dueño lo demandó por incumplir el contrato. Un pleito que llegó incluso al Tribunal Constitucional. Y aunque perdió la propiedad, ganó algo más importante: experiencia para moverse en los límites de la ley. A comienzos de los 90, mientras el país vivía entre crisis, terrorismo y reformas económicas, Acuña entendió una cosa: el Estado no podía cubrirlo todo. Y ahí vio una oportunidad. En 1991, el Congreso autorizó la creación de universidades privadas. Y sin perder tiempo, fundó la Universidad César Vallejo. El origen del dinero para ese proyecto es un misterio. Algunos dicen que lo consiguió con los ingresos de la academia. Otros, que hubo financiamiento externo poco claro. Incluso rumores de vínculos con el narcotráfico a través del clan Sánchez Paredes. Nada probado, pero las sospechas marcaron su imagen para siempre. Lo cierto es que la Universidad César Vallejo creció como ninguna otra. Mientras otros empresarios luchaban por sobrevivir, Acuña expandía su marca con sedes en todo el país. Y detrás de ese crecimiento había una ley clave: la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Educación, aprobada en 1996. Esa ley permitió fundar universidades con fines de lucro, y Acuña la aprovechó al máximo. En menos de 10 años, el nombre César Vallejo ya estaba en todas partes. Colegios, universidades, empresas, medios de comunicación y hasta un equipo de fútbol que llegó a Primera División. El grupo Acuña se había convertido en un imperio. Y como suele pasar con los imperios, el siguiente paso no era más dinero, sino poder político. Acuña no era nuevo en la política. Ya en los 80 había intentado postular al Congreso sin éxito, pero en el año 2000 lo consiguió. Fue elegido congresista por el partido de Alejandro Toledo. Aunque no destacó, aprendió. Aprendió cómo se mueve el dinero, cómo se ganan aliados y sobre todo, cómo se compra lealtad. En 2006 dio el paso que cambiaría su destino. Fundó su propio partido político. Lo llamó Alianza para el Progreso, un nombre que curiosamente tomó prestado de un programa del presidente estadounidense John F. Kennedy. Plagio o inspiración poco importaba. El mensaje era claro: progreso, liderazgo y éxito. Con ese partido, Acuña conquistó la alcaldía de Trujillo, una ciudad históricamente aprista,
Y lo hizo prometiendo lo que mejor sabía vender: educación y oportunidades. Durante su gestión la ciudad cambió. Algunos dirán que mejoró, otros que simplemente se llenó de propaganda azul con el rostro de Acuña. Sea como sea, logró reelegirse. Y cuando un político gana 2 veces seguidas en una ciudad con historia, ya no es suerte, es estrategia. Pero el poder de los Acuña no se quedó ahí. Su hermano llegó a ser alcalde de Lambayeque, su hijo y su esposa congresistas. La familia completa en cargos públicos. Negocios y política se fusionaron en una sola red. Y aquí empieza el punto más polémico. La Universidad César Vallejo no solo era un centro educativo, era también una máquina política. Allí se organizaban reuniones, se ofrecían becas a militantes y se usaban recursos académicos para fines partidarios. La universidad se convirtió en el corazón del partido, y el partido en el protector de la universidad. Muchos la llamaron una universidad partido. Y no era exageración. Donde había una sede educativa, aparecían funcionarios de Alianza para el Progreso. Donde había una campaña, aparecían buses llenos de estudiantes con polos y banderas. El sistema funcionaba, pero el dinero también empezó a llamar la atención. En 2002, la OMP multó al partido con más de 9 millones de soles por recibir aportes mayores al límite legal. Luego, en 2011, una nueva multa, más de 2 millones por no declarar un préstamo de la propia universidad. El negocio y la política estaban tan entrelazados que ya era imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Mientras tanto, la Universidad César Vallejo S.A.C. multiplicaba su capital. En el año 2002 tenía 20.000 soles de capital inicial. En 2012 ya tenía 9.740.000 soles y solo un año después, 145 millones. Un crecimiento tan rápido que parecía imposible o sospechoso, pero Acuña no se detenía. En 2015 solicitó fundar una financiera para ampliar su grupo económico. Sus hijos serían los accionistas. Aunque la Superintendencia de Banca y Seguros aún no aprueba ese proyecto, el mensaje era claro: quería su propio banco. Y entonces llegó el gran salto: la candidatura presidencial del 2016. Por primera vez parecía tener posibilidades reales. Su rostro estaba en todos los canales, sus universidades en cada ciudad, su partido en cada región. Era el momento perfecto. Hasta que todo empezó a derrumbarse. Primero, una serie de denuncias por plagio en su tesis universitaria. Luego, reportes sobre donaciones y pagos ilegales para favorecer su campaña. Y finalmente la OMP lo excluyó de la contienda por compra de votos. El sueño presidencial se desmoronó en cuestión de días. Y aunque intentó volver a postular después, nunca recuperó la misma fuerza. El golpe a su reputación fue demasiado grande. Años después, algo cambió silenciosamente. El 9 de marzo de 2019, los registros públicos mostraron que César Acuña ya no figuraba como parte del directorio de la Universidad César Vallejo. Oficialmente, el grupo había separado la educación de la política. ¿Pero realmente lo hizo? Algunos analistas creen que solo fue una maniobra legal para limpiar su imagen. Otros aseguran que su poder sigue intacto, solo que ahora opera desde las sombras. Porque cuando construyes un imperio que mezcla dinero, educación y política, no basta con retirarte, siempre queda una red. Lo cierto es que César Acuña representa algo más grande que su propia historia. Representa un modelo de país donde el poder económico y el político se confunden, donde una universidad puede convertirse en un partido y donde el mérito no siempre pesa más que la estrategia. Si creciste viendo a tus padres esforzarse por pagar estudios, seguro entiendes por qué miles de jóvenes confiaron en él. Acuña prometía progreso, becas, oportunidades, y de alguna manera las dio. Pero también construyó su fortuna con la fe de esas mismas personas. Porque al final, detrás de su sonrisa y su acento cajamarquino, César Acuña encarna una verdad incómoda: que en el Perú, el poder no siempre se gana con votos. A veces se compra con matrículas. Y ahora te dejo una pregunta. ¿Realmente se puede separar la educación del poder? ¿O acaso todo fue parte de un mismo plan desde aquel segundo piso donde empezó todo? Sea cual sea la respuesta, la historia de César Acuña sigue viva. Y mientras su partido siga creciendo, mientras su nombre siga en las universidades, mientras su figura siga influyendo en el Congreso, la historia aún no termina. Porque a veces los hombres que parecen caer solo están esperando el momento perfecto para volver. Gracias por acompañarnos. Si te interesan estas historias sobre el poder, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.